vamos a tomar un tema de mucha actualidad, como son los recursos humanos fuera de la empresa, una solución para la pyme argentina, y para ello nos acompañan el licenciado Mario Antonio Petorossi y el licenciado Damián Andrés Posenti, ambos especialistas en relaciones del trabajo y relaciones industriales, con lo cual con bastante experiencia en la temática. Muy buenas tardes a ambos, muy bienvenidos a Actualidad Tributaria. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. Ustedes, mientras estábamos en el intermedio, estábamos conversando justamente con los invitados de hoy, ¿por qué consideran que hoy tener una oficina de recursos humanos fuera de la empresa es una solución? En principio porque la mayoría de las pymes, empresas nacionales pequeñas y medianas, realmente tener una oficina de recursos humanos dentro de la empresa se les hace muy complejo por el costo fijo que esto requiere, porque no es suficiente con tener nada más que un empleado administrativo que prepare la liquidación de sueldo, sino que en las empresas generalmente suele haber problemas, conflictos, empleados que faltan, que se ausentan, que se enferman, que se accidentan. Y cuando no existe un buen trabajo profesional de los recursos humanos, ocurre que cuando o se va alguien o tengo que despedir a alguna persona por deficiente comportamiento que haya tenido, nos ocurre que el legajo nos dice que esa persona es intachable. Claro. Porque no hay ninguna sanción, no hay ningún llamado de atención, no está preparado. Cuando el abogado lo recibe, el abogado le dice al empresario, bueno, acá vamos a tener que pagar. Y una de las cosas más importantes que tienen que hacer los consultores es tratar de bajar el dinero que comprometemos en los conflictos laborales, para lo cual hay que estar muy encima de los acontecimientos, documentar absolutamente todos los comportamientos de los empleados, para que si llega el momento en que debamos despedir a alguno, nuestro abogado tenga todo en orden como para poder pagar lo menos posible, ya que no pagar es imposible. No, totalmente. Yo le hago una pregunta a ustedes como expertos. ¿Cómo tendría hoy un empresario que armar un legajo? Uno de los principales cuestionamientos que se prevé en el terreno tributario y acá en el campo previsional es cuando viene un relevamiento de personal por AFIP, por ANSES, por el Ministerio de Trabajo, y se encuentran con personas que creen que con eso solucionan su existencia y plantean: yo estoy trabajando hace 4 años y de acuerdo a los registros ingresó hace 2. De acuerdo a los registros está blanqueado en una categoría con fechas diferentes, pero es lo que manifiestan en un relevamiento. El funcionario fiscalizador, por regla general, sostiene que la declaración jurada firmada en el formulario del relevamiento de personal, lo cual se vuelca en un acta, es prueba fehaciente salvo que se demuestre lo contrario. Y empezamos el largo batallar de demostrar que ese empleado realmente está bien ingresado, está en la categoría que corresponda, está cobrando el salario que marca el convenio para esa categoría, pero el empleado me dijo: yo ingresé hace 4, no hace 2 años. ¿Cómo hoy podría asegurarse un empleador la conformación de un legajo? En primer medida, lo que hay que hacer es que hay que tener en cuenta algo. Podemos considerar que la solicitud de ingreso firmada por el empleado, con lugar y fecha en que se firmó, y con la firma del titular de la empresa como que acuerda ese ingreso, es un elemento importante, pero también es un elemento importante que en dicha solicitud figure además su domicilio y se establezca como una declaración jurada de que esa es la verdadera fecha en que ingresa a trabajar y que esa categoría, y en esa solicitud tiene que estar además la categoría profesional con la cual el empleado ingresa.
Bueno, descartamos ya que tiene que estar la documentación legal del alta en la AFIP, que normalmente se conoce como CAT, que es el certificado de alta temprana, donde figura todo, bueno, las características de la relación laboral, eso es esencial. Y nosotros lo que recomendamos siempre es, al momento de crear un legajo, lo que resulta muy útil es armar al principio del legajo un índice con la documentación que tiene que ir dentro del legajo y tratar de que eso se mantenga un seguimiento, que en realidad lo que no suele hacerse, en realidad primero no suele hacerse es tener un legajo, ¿no? Tener la documentación ordenada. Uno piensa que a veces, bueno, da de alta en un empleado, queda el papel por ahí, después lo organizo, no hay nadie para organizarlo y quedó, y cuando llega una inspección andamos a las corridas. La idea es poder tener un legajo ordenado, un índice nos ayuda un montón, y con la documentación, bueno, que comentaba Mario, cuando ingresa la persona, si es que hay algún contrato específico, o mínimamente el alta en AFIP, que es la CAT de ingreso, y bueno, después documentación que avala todo el tema del empleado mismo, con la documentación del certificado de domicilio, que eso hay que mantenerlo actualizado, el tema si tuvo ausencias, certificados a lo largo de toda la relación laboral, si en algún momento hubo alguna suspensión o algún aviso. El legajo hay que alimentarlo. Claro, ¿qué opinan ustedes de, no todas las empresas acostumbran, hoy hasta algunas universidades lo piden, pero la pyme no acostumbra a decir necesito el psicotécnico, necesito que haga el análisis clínico, que me traiga el alta, salvo algunas instituciones muy organizadas, como te digo, algunas universidades de grado te piden que hagas el análisis, te dan la orden para ir al laboratorio. Pero hay pequeñas pymes, en la fábrica, no te digo, por allí te estoy hablando de la casa que hace comidas, te estoy hablando del pequeño taller mecánico, del comercio, que toma una persona, como bien dicen ustedes, hago el formulario que me firme, le doy el alta temprana, pero nada más. Mañana viene un relevamiento, o mañana se peleó con el empleador, o se peleó con alguno de los compañeros, y va y presenta una denuncia Z, que es una denuncia que se interpone sin necesidad de haber interrumpido el vínculo laboral, porque es una información reservada, y dice, no, yo estuve en negro durante, vuelvo a mi ejemplo, 1 año, 2 años, me blanquearon a posteriori, me hicieron llenar unos papeles, pero en realidad tengo aportes omitidos. La FIP lo toma como válido, salvo que demostremos lo contrario. El tema es el siguiente, siempre hay que hacer el preocupacional, y nosotros recomendamos hacer el psicotécnico. De acuerdo al puesto, el psicotécnico tendrá mayor o menor complejidad y tendrá una orientación u otra, ¿sí? No es lo mismo tomar un operario que tomar un vendedor. Perfecto. Ahora, nosotros como consultora, para evitar esta discusión con el empresario, cobramos los servicios de selección de personal igual que cualquier otra consultora, pero le incluimos el preocupacional y el psicotécnico. Preferimos perder ese dinero, pero asegurarnos de que el empresario no va a tener problema. El psicotécnico tiene una fecha, el preocupacional tiene una fecha. Se supone que si lo estamos haciendo es porque antes no trabajaba en la empresa, y además no sirve para ser presentado frente al ART, que también a partir de ese momento inicia la relación con la RT de este empleado. Hay mucha documentación que se puede agregar al legajo. Yo, por ejemplo, nos gusta agregar alguna documentación donde diga si la persona fue empleado público anteriormente. O sea, definen el perfil del empleado. Absolutamente, el perfil laboral del empleado. ¿Sí? Si trabajó en la administración pública, si es jubilado de la administración pública, si trabajó o fue jubilado de alguna fuerza de seguridad, para ir descartando cuestiones. Y con respecto al psicotécnico es fundamental porque aparece muchos problemas. Hay empresas que han tenido cadetes con tendencia suicida. ¿Quién es un psicotécnico? ¿Un especialista en relaciones laborales? ¿Un psicólogo? Nos realiza un psicólogo especializado en laborales. Perfecto. Tiene que ser un psicólogo del trabajo. Sí, me va con el matriculado y obviamente... Sí, y además nosotros le acercamos al psicólogo el perfil del puesto que está requiriendo la empresa. Si
lo ideal es tener los perfiles de los puestos de la empresa. ¿Por qué? El perfil del puesto de la empresa lo firma el empresario y lo firma el empleado cuando ingresa. Y en ese perfil se establecen cuáles son las capacidades que se buscan en el empleado y cuáles son las tareas que debe realizar y cómo. Perfecto. Eso evita grandes discusiones a posteriori, ¿sí? Sobre todo cuando no cumple con las tareas. Y eso es la base como para... ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sanciones disciplinarias. Existen sanciones disciplinarias de carácter por la asistencia al trabajo de una persona, llegadas tarde o ausencia, pero también existen sanciones disciplinarias que es las llamadas operativas, que tienen que ver con cómo se realiza el trabajo. Claro, claro. Y los jueces laborales las toman por separado. O sea, si yo hago el despido de una persona porque llegó a 30 días de sanción y demás, generalmente los jueces tienen una tendencia a decir, no puedo sumar sanciones por que haya realizado mal el trabajo con sanciones porque haya faltado al trabajo. Perfecto. Y eso es algo que generalmente no muchos asesores conocen, además. ¿Sí? Sí, sí. Hay muchos jueces que los toman por separado. Hay jueces que permiten juntarla. Hay muchos jueces que lo toman por separado, entonces nosotros recomendamos tomarlas por separado, por la duda, porque uno nunca sabe dónde va a caer el juicio. No, totalmente, totalmente. Es más, puede ser gente que ya venga con conflictos de otras actividades laborales, que sea una persona que tenga problemas frente a la autoridad o a cumplir determinadas indicaciones, ¿no es cierto? Por eso que nosotros también, cuando la persona presenta su currículum o completa su solicitud de trabajo, una de las primeras tareas es corroborar que su historial laboral esté completo, quiere decir que no tengamos huecos de años o de muchos meses. Eso deberíamos de completarlo con la persona preguntándole qué hizo en ese tiempo. Y luego salir a buscar las referencias laborales, ¿sí? Salir a preguntarle a cada empresa donde la persona trabajó, cómo se desempeñó. Y además hay una pregunta que es clave: ¿usted lo volvería a tomar? Claro, pero vos sabés que eso es hasta contraproducente, porque hay empresas, hay pymes en las cuales ha habido conflictos interpersonales, empleado-empleador, y cuando tienen que acceder a otra empresa, que no es por una cuestión técnica, de habilidades, de conocimiento, sino interpersonal. Y yo voy y digo, necesito las referencias de esta persona. Y lo viví hace muchísimos años con un compañero, ex compañero en Comodoro, donde había tenido un cruce de palabras con el dueño, si bien era una sociedad, y donde cuando, perdonen la ambigüedad, pero para no decir nombres, cuando va a buscar un nuevo trabajo, le piden referencias. Lo que contestaron era que era una persona conflictuada y que tenía cierto sesgo por las actividades gremiales, y eso le jugó en contra. Fue muy difícil que pudiera reubicarse. Quizás Buenos Aires es un lugar que te abre puertas a otras oportunidades, o como muchas veces te dicen, hasta a generar microemprendimientos, pero hay lugares en el interior que es imposible. Acá lo que nosotros, y por eso es otra de las ventajas también hablábamos recién del psicotécnico y el preocupacional, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una búsqueda de personal es la variedad de elementos que utilizamos para poder llegar al resultado que es la selección de la persona, ¿no? Entonces acá no se va a valer solamente la referencia que dé el empleador anterior, ni solamente el estudio psicotécnico, ni solamente la entrevista. Todos los elementos forman o son los que llevan a la decisión final, y bueno, cada una de las cosas hay que tomarlas en cuenta como lo que son, una herramienta dentro de un conjunto de herramientas para poder llegar a una toma de decisión, ¿no? Sí, ocurre que esto que vos comentás es cierto. A veces generalmente los empresarios, digamos, no recomiendan a unas personas cuando han tenido muchos conflictos o cuando son conflictos que son insalvables. Claro. ¿Sí?
gente que a lo mejor tiene tendencia a romper cosas, que no cuida los elementos de trabajo o algo por el estilo. Pero además no vale una sola referencia. Generalmente la mayoría de las personas ha pasado por más que un trabajo. Y puede ser que a lo mejor haya tenido una discusión personal con un empleador y que el empleador dé malas referencias. Si las otras referencias no son malas, tenemos todo el derecho de dudar y siempre tomar las que son las mejores. Tiene mucho peso la última referencia, ¿sí? Porque es cierto, la gente puede ir cambiando y la última referencia puede ser la que se acerca más al actual perfil de la persona. En función de antes de pasar a las preguntas que nos están llegando de parte de nuestra audiencia a la página web, con relación a vuestra experiencia en la búsqueda de perfiles para cubrir necesidades de las pymes, ¿cuál es hoy a nivel, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trabajar solo, tomar personal solo para ahorrarme un servicio de terciarizado de expertos a haber acudido a un experto para que me haga un perfil, para que recomiende un estudio psicotécnico, una alta física, poder que me oriente? En realidad el resultado es, mientras más chica es la empresa, o en el caso de una empresa unipersonal, una persona por ahí tiene un local y tiene que contratar gente para un local, suele la mayoría de las veces pasar por alto esto que hablamos recién de el examen preocupacional o el psicotécnico. Los riesgos son bastante altos, teniendo en cuenta que hoy por hoy el hecho de tomar una persona como un empleado en relación de dependencia, uno lo tiene que pensar bien, porque hay muchas obligaciones detrás de todo esto que uno tiene que tener en cuenta para la seguridad del trabajador y para la seguridad del empleador también, ¿no? A nivel legal, obviamente. Y en el caso del psicotécnico, bueno, si hacemos la búsqueda con un profesional, que no va a ser solamente el psicotécnico el que esté en el medio para tomar la decisión de a quién contratar, nos va, dentro de todo, garantizar que esa persona sea la adecuada para cumplir ese puesto de trabajo, lo cual va a ser bueno para el empleador y para la persona, obviamente, porque también lo que buscamos es facilitarle las cosas al empleador y facilitarle las cosas a los trabajadores también, para que puedan estar trabajando en un lugar donde ellos se sientan cómodos y puedan desarrollar su potencial. Y por el otro lado, el tema del preocupacional, al empleador le es de muchísima importancia, porque le garantiza para un futuro, y esto por ahí va más que nada para las fábricas, por ahí es importantísimo, porque garantiza el hecho de que nos da una idea de cómo ingresa físicamente la persona al lugar de trabajo para empezar la relación de trabajo, y si llega a haber algún accidente o alguna enfermedad profesional en el medio, poder saber si esa persona ya venía con esto antes de ingresar, o claro, si es algo que desarrolló un accidente que sucedió a lo largo de la relación laboral, ¿no? Lo mismo en algunas empresas, lo que se recomienda es hacer a veces el examen preocupacional una vez por año. Perfecto. Eso lo que va garantizando el empleador es ver en qué estado físico está la persona a lo largo del tiempo en la relación laboral. ¿Y esto depende del tipo de empresa, de la actividad que se desarrolla, o es algo natural? No, hay actividades donde es obligatorio realizar un examen por año. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, maquinistas viales de la industria de la construcción. ¿Gastronomía? Y gastronomía en algunos casos también, depende de los puestos, no todos los puestos. Claro. Pero lo que sí hay una cosa que casi nadie hace, porque no conoce la importancia que tiene, y se da cuenta cuando le llega un juicio, el empleado se fue. Exacto. Y resulta que en el año anterior a desvincularse, se fue solo, renunció. Sí, sí. Pero en el año anterior a desvincularse tuvo un accidente. Y después que se va me hace un juicio. Claro. Por el accidente. Bien. Esto se resuelve con un examen médico de baja, se dice. Cuando la persona se va de baja, le digo, mire, discúlpeme, pero antes de yo pagarle la liquidación final, le pido que vaya a la clínica y se haga un examen
médico. Bien. Con lo cual yo me garantizo en qué condiciones médicas se retira de la empresa. Si él me hace un juicio posteriormente, yo tengo como principal y única prueba esta, no necesito ninguna otra. Fantástico. Es este examen. Estos exámenes no son costosos. La gente a lo mejor piensa como un examen preocupacional. Claro, sí. Un examen preocupacional puede costar, no sé. Algunos se hacen por menos de 1.000 pesos. Mira. No son caros para nada. Yo pensé que era mucho más. No es caro, no es caro. A veces depende del centro médico que uno utilice, pero digamos, los centros médicos de medicina laboral, exclusivamente de medicina laboral, obviamente son más baratos que las clínicas de primer nivel que hay en la ciudad. Por supuesto. Hay que buscar, los especialistas en medicina laboral se dedican exclusivamente a esto y nada más. Con respecto a los costos, el tema es que es muy difícil. Yo puedo tener un empleado administrativo que me ayude a liquidar los sueldos. Es muy difícil que esta persona se la pueda mantener actualizada como está un profesional, ¿sí? Profesional que cualquier consultora trabaja con contadores, con abogados, con gente como nosotros que nos dedicamos a los recursos humanos, y es un trabajo interdisciplinario que hacemos. Al no estar actualizado se cometen errores involuntarios, muchísimos. Y generalmente el tener una consultora que arme como una oficina personal para cada empresa, pero dentro de su propia consultora, y que habitualmente lo que se hace es visitar a la empresa asiduamente. Perfecto. Y esto generalmente se acuerda con el empresario de acuerdo a cómo es la empresa, la necesidad que tiene y demás. Tiene un costo menor, no es muy distinto a tener un empleado. Fantástico. El costo que tiene. Claro. Y el tema es cierto que muchas veces el empleado no se puede obviar, porque alguien tiene que seguir el día a día dentro de la empresa. Pero esto le garantiza algunas cuestiones al empresario. Como esto que yo te decía ahora, la mayoría de los empresarios no se le ocurre hacer un examen médico cuando la persona se desvincula. No, por supuesto. Y estarían resolviendo una cuestión de un juicio. Y otra cosa más que interesante es el hecho de que ustedes se tienen al día los conocimientos sobre las normas previsionales, laborales, el tema de convenios, porque es hoy una amplitud muy interesante la cantidad de convenios, y hay empresas que pueden tener hasta 4 convenios en paralelo. Se da, por ejemplo, con empresas distribuidoras de gaseosas. Tenés administrativos, tenés choferes, tenés gente que hace carga y descarga, y empezás a evaluar cuáles son los convenios que corresponden, y si a eso le agregamos producción y comercialización, se empieza a abrir el juego más todavía. Sí, en ese caso, en el caso que vos decís de gaseosas, por ejemplo, tenés el convenio de bebidas, tenés generalmente comercio, generalmente tenés No, estamos viendo que están cayendo un montón de mails, de mensajes a través de la página. Yo ahí vi algo que me pareció interesante, que era si el empleado tenía que tener conocimiento del acta temprana. El empleado debe de tener una copia de acta temprana firmada por el empresario. Claro, es una consulta de Pablo de Lanús. Dice: buenas tardes, en tanto a toda esta documentación de ingreso, el CAT o demás, ¿el empleado puede tener acceso a la misma? Claro, es como bien vos decís, la clave tiene una copia para el empleado, es más, puede volver a pedirla en caso de que la perdiera. Sí. Pero, y respecto de su resto de legajo, ¿podría tener acceso? El legajo es confidencial. El empleado del legajo lo único que va a tener es el acta temprana, es lo único que necesita. El resto es confidencial del empleado. El resto es confidencial. Existe un tema con respecto a los certificados médicos, sí, que muchas veces no tenemos a lo mejor muy en cuenta. El empleado tiene derecho, generalmente no se hace, pero el empleado tendría derecho a requerir que se le haga una fotocopia del certificado médico que entregó, con la fecha y el horario en que lo entregó. Perfecto. Esto sobre todo porque evita futuros
conflictos, ¿no? No, por supuesto. Además, porque muchas veces el empleado quiere saber, y esto creo que la pregunta viene por esta curiosidad de lo que ustedes planteaban, de que el legajo se va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces el empleado muchas veces quizás no se entera de que se van dejando notas, apercibimientos, llegadas tarde, y voy tomando antecedentes que deben quedar dentro del legajo de cada empleado. Claro, todo eso, precisamente el tema de avisos, suspensiones, toda esa documentación tiene que ser firmada por el empleado, con lo cual es indispensable que él esté en conocimiento, ¿no? No va a haber nada en esos casos, no va a haber nada, si bien él por ahí no se lleva una copia de la sanción, no va a haber nada que él no sepa, porque tiene que estar sí o sí la firma, si no, no tiene lo validez. mismo que las notificaciones por vacaciones anuales. Exactamente. Porque, te Tienen digo, que estar todas. he observado en varias oportunidades, Se lleva una por copia. allí tienen 1 o 2 empleados y no suelen notificar la licencia. Es un arreglo entre partes y de eso nada queda registro. Si no notifica la licencia, el empleado puede reclamar esas vacaciones. Importantísimo, señores, escuchen esto. Y antes de continuar con Porque las no preguntas... tengo prueba. Claro. No tengo ninguna prueba. ¿Qué les parece? Vamos a una pequeña tanda musical. Cuando volvemos, estamos contestando preguntas de la audiencia sobre recursos humanos.